Hace poco estuvimos en Dallas, Texas, en la convención de Cine Tattoo Expo, compartiendo con viejos amigos y colegas, conociendo nuevos artistas y nuevas marcas. Soy Chimpa Moreno y esta es mi experiencia en la convención. Un muy buen amigo, me comentó que iba a ir a la convención, que había escuchado muy buenas opiniones de ella. Entonces me animé a escribir y me aceptaron para ingresar. Hablé con la marca High Tattoo, que me está dando un sponsor y soy embajador, y nos pusimos de acuerdo para que pueda participar. Todo fue muy rápido, es el seteo, el alquiler del stand, el alquiler del Airbnb, el ticket, todo fue en menos de 2 semanas. Me hice nuevos banners, me gustó mucho cómo es el setting del stand. Me animé a compartir el stand con Jaramillo, lo invité para que esté conmigo, porque el stand era 3x3. Dije, va, él es de la marca, entonces dije, vamos. Todo fue muy curioso. Le dije a Anthony para ir a la convención juntos. Entonces todo fue así, bala, ¿no? Viajamos a las 5:30 del jueves de la mañana, súper amanecidos, somos personas que nos despertamos muy temprano, pero fue un ajetreo bueno y bonito, pero cansado. Llegamos el jueves, dimos unas vueltas por la ciudad, conocimos un poco de Dallas, no sabíamos mucho a dónde ir. Fuimos a Deep Ellum, a otras partes, dimos unas vueltas, hicimos unos videos de los previos y llegamos el jueves a la convención a hacer el setup, ¿no? del espacio. La convención muy grande, me pareció que los stands tenían una colorización muy buena entre rojo y negro, como un concepto de lo que viene siendo la convención Sinners, por el concepto que tiene, ¿no? Fueron tantos artistas a la convención por el tema de que esta convención es una de las pocas que da premios en efectivo, más de $60,000 en diferentes categorías de tatuajes frescos, incluyendo $20,000 del premio al mejor de los mejores. De hecho, anima a cualquiera a eso, ¿no? Porque al final las convenciones siempre han sido por un trofeo o por unos supplies, unas máquinas o algo así. Este era un concepto diferente. Y algunas convenciones lo están haciendo. Creo que eso es un nuevo concepto de convención y me parece bien. Por eso atrajo tanto público y tanto artista. Yo quise hacer un reto personal que era tatuar una pieza de 3 días. Comencé a buscar a clientes para hacer eso. Y se acercó John, que es un cliente que le había tatuado el brazo en Nueva York. Como cliente fiel me dijo que quería hacerse el proyecto conmigo. Entonces yo me emocioné mucho porque fidelizar clientes es una parte importante de mi carrera. Siempre me han seguido muchos clientes desde que estoy en Lima hasta que estoy acá, desde que estoy en Nueva York, que me moví acá a South Florida. Entonces comenzamos a plantear el diseño. Hicimos muchos cambios, quizás hasta 8 cambios del diseño. Por eso hubo un poco de controversia cuando lo presenté el primer día, que era el águila mirando hacia el lado inverso, porque el tema es Prometheus. Prometheus es un titán que fue castigado por Zeus por regalar el fuego divino a los humanos y fue encadenado a una montaña y fue castigado siendo devorado día a día por un águila el hígado. Entonces no había forma de poner el águila mirando al otro lado porque era como que estuviera acompañando a Prometheus. El águila tenía que estar aterrizando siendo a Prometheus atacados por él. Entonces es como la cara de Prometeo estaba para un lado y el águila estaba bajando para el otro lado, atacando. Entonces cuando presento la primera parte, que lo presenté el mismo viernes, la otra anécdota es que llegamos con las justas y comenzó a correr hacia el escenario y ensangrentado lo presentó y no fue bien apreciado, ¿no? Aparte que se veía como si fuera solo esa parte en reversa, ¿no? Pero en realidad en composición ya la van a ver cómo quedó muy bueno, me gustó. En el proceso conocí muchos artistas, se acercaban a hablar conmigo y yo les daba muchos consejos de cómo manejar bien el color, cómo aplicar con las agujas que estaba usando, qué uso yo, cómo lo hago. Ese tema de que se acercaran personas que están principiantes o intermedios a pedir consejos me atrajo mucho, pero invertí mucho tiempo en eso también y me quitó mucho espacio
para llegar a terminar la pieza en los 3 días. Y es importante también el networking, creo, en una convención. Creo que es parte de eso. Hay mucha gente dice, no, que a mí no me gustan las convenciones porque no sé qué gano con eso y yo no me gusta competir. Los contactos son importantes y la confraternidad y que te vean a ti, la presencia de tu marca personal, eh, conocer las nuevas marcas, los nuevos rostros, ¿no? Ver la gente que ya conocías de antes, saludar, confraternizar y vean que tú siempre estás en la movida, que no eres un dinosaurio, por así decirlo, ¿no? Reinventarte siempre, buscar. Creo que esta convención, no sé si por los premios o porque en general son las convenciones así, la gente se voló la cabeza haciendo piezas gigantes y todos hacían piezas gigantes increíbles. Vi tatuadores que yo seguía de años así, siguiendo con esa pasión y de competir. Como digo, no sé con qué fin, pero me encanta esa pasión que uno se contagia en ese ambiente, en esa environment, en toda la convención se siente un nivel artístico que tú lo absorbes y dices, yo también quiero eso, ¿no? Yo también quiero ser más de lo que soy ahora, ¿no? Eh, Creo que esa pequeña frustración que te da el no ganar o no ser, no terminar tu pieza o no llegar a concretar el diseño como querías, porque al final el tatuaje es de dos, creo que esa frustración te hace como querer mejorar tu fórmula de tu proceso, ¿no? Tengo 23 años tatuando y aún sigo buscando la mejor fórmula para mí. Creo que muchos artistas que están empezando podrían tomar esto como que me han visto en mis redes, que yo he llegado a hacer mucho, he llegado desde Perú a Nueva York hasta acá, pero aún sigo buscando la mejor forma de poder aplicar mis tatuajes y mis diseños. Entonces no hay forma en que, no creo que un artista que sienta que ya llegó pueda seguir progresando. Yo siento que siempre hay un paso más que seguir, siempre hay un paso más donde pisar fuerte y mejorar. Así lo vi en la convención, muchos artistas de renombre siguiendo haciendo piezas increíbles. Me pareció lo mejor que pude yo absorber en esta convención. Compartimos el Airbnb con varios de muy buenos artistas. Conocí a Neto, que es un brasilero que ha ganado la convención de Tattoo Week, ha ganado varios premios y vi una pieza cicatrizada de él que me pareció increíble. Entonces, mucho respeto con ese tatuador, es muy bueno y creo que va a dar mucho que hablar en Estados Unidos porque se está mudando acá. Conocí a Andrea también en el mismo Airbnb, qué genial sus grises, me encantó lo que hace, es muy metódico con sus diseños, se quedó muy tarde diseñando, haciendo el stencil. Yo creo que compartir en un Airbnb con personas así es muy loco porque tú ves cómo se meten en el viaje de diseñar, que el diseño es tan importante como la aplicación del tatuaje. Estaba Coqui también, que él fue el que me motivó a venir. Él siempre está haciendo piezas extravagantes, hizo un helado gritando ice cream, entonces tiene su concepto ahí bien peculiar, siempre es bien animoso y hizo todo para que pasemos una estadía muy, muy bonita. El colector de Neto también muy buena onda, se portó súper, súper bien con nosotros. En la convención estuvimos con Bolo. Yo había conocido a Bolo su trabajo, pero nunca lo conocí como con esa cercanía. Y eso es importante de una convención. Por casualidades de la vida, él está en Florida, muy cerca a mí, a 40 minutos de donde estoy ahora. Y pensé que era una persona muy seria siempre, pero fue gracioso que por la anécdota que él tuvo que su clienta o cliente no llegó, no hizo presencia y no pudo actuar. Tuvimos muchos tiempos conversando y hablando de por qué se llama Bolo y por qué yo me llamo Chimpa, por las convenciones, de lo que es la movida del tatuaje ahora, de cómo ha cambiado, de cómo manejar un shop, de cómo los artistas van a un shop y cómo se portan. Es demasiado importante conocer la visión de los tatuadores, porque él es old school, es como que tiene más de 20 años tatuando, entonces su percepción de lo que es el arte y el tatuaje es muy importante escucharlo para mí. También estaba Freddy Vadillo, que él también tiene más años y ya tiene experiencias de otros tipos, como de lo que es la lucha libre y la disciplina en este mercado, de cómo se movió también de Ecuador hacia acá. Todos somos inmigrantes, por así decirlo, y tratamos de hacer nuestro esfuerzo tan fuerte en mostrar lo que somos en las convenciones.
volví a encontrarme al grupito de tres que es Iverson con George y Camilo, los colombianos que siempre están dando que hablar en las convenciones, que han ganado en Orlando ya mejor del show. Las ganas que tienen de mostrar piezas únicas en las convenciones me encanta, o sea, me encanta. Y las tres personalidades tan diferentes que tienen, es como son tres personajes haciendo una pieza que se fusiona tan bien y es como que si fuera un solo arte, ¿no? En todo lo que están haciendo. Ellos tienen mucho, mucho potencial y yo los respeto mucho como artistas también. Volví a ver a Diego Núñez y a Renber hacer una colaboración. Siempre me ha gustado mucho cómo hacen sus piezas, cómo se amalgaman, se parecen una sola pieza. Ese tipo de colaboraciones yo aún no encuentro. No, yo no me siento muy cómodo haciendo fusiones, colaboraciones. Quisiera saber, a ver qué opinan ustedes sobre eso, ¿no? Porque siempre busco perder ese miedo a entrometerme con otro artista y tener una buena sinergia en una sola pieza. A veces me da miedo que el cliente no soporte, no tolere, que hay mucho dolor. Ya lo he hecho y no han tolerado mucho. Entonces siempre hay métodos. Me gustaría conocer un poco de esos métodos que hacen ellos, que ya sé un poco, pero mejorarlo, ¿no? Seguramente voy a invitar a algunas personas para que vengan acá a conversar conmigo. Está bueno el espacio. Gracias a Hernández que me está dando el espacio para poder tatuar y hacer este video. Estuve probando muchas agujas en el transcurso de estos años. Me ofrecieron muchos sponsors, pero no los acepté porque quería estar completamente cómodo. Uno la aguja en general, porque tengo que estar cómodo, tengo que sentir bien. Y otro con el trato. Para llegar a tener tratos con diferentes marcas son muy diferentes. Entonces, con High Tattoo hablé directamente con el dueño y con el representante. Me gustó muchísimo la marca y me gustó muchísimo el trato. Tanto así que yo pude estar en esta convención y voy a estar en muchas otras convenciones por la gestión de la marca. Entonces me considero que voy a representar bien la marca y ellos me van a dar el soporte necesario para poder mostrar lo que son. Di muchos samples en la convención, los puse en la mesa y como la gente me preguntaba qué agujas uso y qué si esas eran las que usaba, la gente los cogía y le iban a probar. Entonces creo que es una buena forma de representar y de dar que nos demos soporte mutuamente, ¿no? Espero que mucha gente que vea este video vea que realmente esas agujas son muy buenas, porque todas las agujas, creo, de todas las marcas vienen provenientes de China. Entonces es una marca china que realmente está entrando en el mercado americano, está entrando con fuerza, porque ya entró a Sudamérica y a Europa. Entonces yo les sugiero que la usen mucho, porque creo que son muy, muy, muy potentes y mucho potencial para acá, para Estados Unidos. Algo que quiero compartir con ustedes es que yo soy una persona muy transparente con las marcas. Yo he probado máquinas, muchas sí he tenido sponsor de máquinas y también de tintas de tatuaje. Entonces yo cuando no las uso prefiero dar un paso al lado a seguir con el sponsor porque no me parece justo para las marcas que sean representadas por tatuadores que no usan sus marcas o lo usan de una manera inapropiada. Yo estuve rechazando también porque prefería probar antes de tener el sponsor. Entonces creo que es importante para todos también que las marcas nos representen bien, o sea, nos den el buen soporte porque a veces se ponen como dan muchas restricciones a los artistas o no es un buen sponsor. Entonces también los artistas tienen que tener que tienen nivel, tienen que tener sus condiciones bien puestas para eso, ¿no? Entonces es un balance entre marca y artista. Creo que las marcas grandes están dando mejores sponsors, pero también tienen que ser unos buenos implementos para tatuar, ¿no? Y eso es lo que me está pasando ahora. Yo no tengo sponsor de máquina porque me gusta probar diferentes máquinas. Entonces no he llegado a coger una que me diga que yo quiero esa para mí, que yo quiero ser parte de la marca. Entonces sigo probando y vamos a ver qué pasa a futuro. Mi amigo Rob siempre está viajando a las convenciones y apenas supo, creo que 10 días antes de que yo iba a ir a Texas, se compró su pasaje sin decirme, ya estaba como alquilando su hotel y vino con su esposa. Él siempre está mostrando mis tatuajes, estoy muy orgulloso y feliz de que él pueda viajar y mostrar mi arte. A veces se le pasa la mano, creo. A veces llega un domingo y me manda que ganó
10 premios en una convención, que son convenciones pequeñas, pero digo, y que la gente como que hasta se fastidia con él porque está como siempre en todas las categorías que puede, él se mete y yo digo, ¿para qué tanto, no? Pero bueno, tiene más de 150 premios y esta convención ganó 3 premios. Ganó mejor cover up con el último tatuaje que le hice acá, que a mí la verdad es una pieza que me encantó porque él me da una libertad artística muy, muy, muy fuerte. Me gusta su forma de dejarme libre en todos los tatuajes. Y también ganó en el pecho. El pecho que le hice que tiene no sé cuántas horas le he hecho ahí, pasada y pasada, y el color se ve tan sólido que llegó. Los dos fueron primer puesto. Él se presentó también en Over el Mail, que es como un coleccionista y los tatuajes que tiene, mientras más tatuajes y mejores, gana. Y gana tercer puesto porque había un chico que no sé cómo se llama, pero que tiene todo el cuerpo tatuado, hasta la cabeza tatuada, solo le falta la cara y los pies, creo. Entonces tiene unas piezas de tantos artistas que claro, o sea, él siempre gana. Pero Rob estaba dando que hablar con sus tatuajes. Él me dice que le tatué las nalgas, pero todavía estoy esperando un poquito, ¿no? Eh, Quizá lo haga en una convención, ahí lo muestro en tanga, mi amigo. Quiero contarles algo muy personal que creo que muchos artistas se pueden identificar con esto, ¿no? Cuando descubrí que o cuando supe que iba a ser papá, todo mi mente cambió completamente mi chip, ¿no? Me imaginé mi vida en el futuro, sabes que en el arte a veces uno no quiere hacer pausas en general porque quiere meterle al 100% a todo lo que pueda del arte. Poco a poco me fui comenzando a plantear qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y yo no me quería perder momentos importantes en la vida de mi hija. Y dediqué mucho tiempo a este proyecto nuevo de ser padre. Como muchos saben, yo construí con ex colega, ex socio, un imperio, por así decirlo, un estudio gigante en Nueva York. Y mucho antes había tenido un estudio gigante en Perú. Entonces he sido parte de estudios que han dado mucho que hablar. Por cosas de la vida, prioricé mi tiempo familiar en cambio de dedicarme a temas administrativos y me llegué a mudar completamente a Florida. No me arrepiento de nada, me encanta mi vida como es ahora. He visto la forma de hacer proyectos nuevos acá en Florida, pero prefiero hacer ahorita una pausa y comenzar a viajar un poco a las convenciones con mi familia, con mis amigos, compartir, esperar un poco que mi hija crezca. Yo creo que lo más importante ahorita para mí es dedicarme a esto. Me gusta como lo estoy haciendo, me siento que mi mochila está cada vez menos pesada, me siento que despierto con más ánimo, con más entusiasmo el día a día. Quizás descuido un poco mis días de dibujo, de diseño, mis tatuajes los hago las sesiones un poquito más cortas, quizás para llegar temprano a ver a mi hija antes de dormir. No lo cambiaría por nada, me encanta y este año, desde hoy, empiezo a moverme un poquito por diferentes ciudades. En la convención recibí muchas invitaciones de Charlotte, de repente en Texas, Dallas, Austin, diferentes ciudades, diferentes colegas. Me gusta mucho poder reencontrarme y que la gente me felicite por mi cambio, que me diga jamás, jamás dejes de lado tu vida familiar por otros temas y que se me veía muy bien, se me veía un buen semblante, se me veía muy animoso. Creo que es un paso importante en mi carrera. Me siento gustoso que este tiempo me lo voy a dedicar para eso. Supongo que progresivamente van a ir viendo mis nuevos proyectos. No tengo apuro, todo lo voy a hacer a mi tiempo. Me gusta compartir esto con ustedes, o sea, estoy acá haciendo videos para eso. Voy a comenzar a invitar a gente para conversar un poco de las experiencias de diferentes campos. Creo que en el arte no solo es tatuar, es también pintar, la música, el marketing, la publicidad, compartir con gente que tenga marcas de ropa, de joyería, de diferentes cosas. Creo que en el arte hay mucha visión. Quiero ir a museos también, quisiera grabar esas cosas que yo siempre he sido bien amante de todo eso. Convenciones de animes, convenciones de cómics, convenciones de lo que me gusta realmente porque al final eso es lo que el arte hace, ¿no? Es comunicación, conocer, experimentar,
hacer diferentes cosas, ¿no? El hecho de tatuar y empezar un día bien temprano y terminar bien tarde es como un poco absorbente, ¿no? Creo que uno tiene que comenzar a disfrutar el proceso de eso. Y yo lo corté un poco, la verdad, soy sincero, lo corté un poco porque creo que este año que ha pasado ha sido muchos cambios en mi carrera artística. Ha sido un poco difícil, no es como estar en Sudamérica. En Sudamérica tú tienes el apoyo de toda tu familia, tu tía, tu mamá, tu hermana, tu hermano, todos están ahí detrás tuyo apoyándote. Acá está uno solo con su pareja y su bebé. Si uno tiene ayudas muy esporádicamente, pero como no sé cuántos de ustedes son padres emigrantes en diferentes partes de Estados Unidos. Cualquier cosa, cuéntenme un poco de sus experiencias. Yo tengo mucho que contar. Eh, eh, es muy gracioso cómo las cosas, uno no se imagina dónde está hoy día después de un año de tantas dificultades y bienes y males momentos, pero creo que eso nos hace más fuertes en cada momento. El chimpa de hoy, de hace un año y medio, es muy diferente y creo que eso nos hace mejores personas y mejores humanos y mejores artistas, que no hay un tiempo definido para cada cosa y creo que el secreto es, creo, disfrutar el momento cuando está pasando las cosas, ¿no? Me estaba presionando un poco con el tema de la pintura y quería pintar cuando no tatúo. Y sentía como que era la vida una carrera, que si paraba mucho me iban a pasar o iba a retroceder o me iba a estancar, pero digo, pero ¿por qué me presiono tanto yo? Al final es importante esos tiempos en que tú estás sentado en tu terraza o en tu sala sin hacer nada, solo pensando, disfrutando el momento. Creo que la gente sataniza mucho esos momentos de ocio. El hecho de estar abrazado con tu pareja, viendo una película, una serie, o el hecho de salir con tu bebé a un parque, al columpio. No sé por qué la gente sataniza esos momentos que el artista no puede parar. Sí puedes parar, yo creo que es importante las pausas en tu carrera artística. Creo que yo me saboteaba, me autoincriminaba, como me reprimía mucho eso, pero este fin de semana dije, no, weón, es como, es como que es importante esas pausas. Es muy importante y disfruten esas pausas porque más adelante quizás no lo tengan de nuevo. Disfrútenlas. Para mí eso es como un blog que yo comparto mi experiencia en la convención y esa fue la vez que hablo de Texas Dallas. Conocí la ciudad muy poco, pero me gustó todo el ambiente y la gente muy cálida. Fui a unas partes para cenar, para almorzar. Me gustó mucho la calidez humana que hay en Texas. Quiero contarles que voy a ir pronto a la convención de Fort Myers, que es en una semana ya, semana y media. Voy a ir a la convención de Richmond. También voy a ir a la convención de Orlando, que hemos hecho muy buena onda con el organizador Andrés Jaramillo. La recomiendo mucho si alguien se anima a ir. Quizás puedo linkear acá su contacto directo. Vamos a ir a la convención, bueno, la de Richmond, la de Fort Myers, la de Orlando. No tengo otra exactamente que vaya a ir. Si tienen alguna sugerencia de una convención que pueda ir y alguna ciudad que les gustaría que yo vaya o alguna invitación, algún guest, yo este año estoy abierto a las invitaciones y a participar en diferentes convenciones. Me encantaría conocer ciudades. Creo que voy a ir a Charlotte, por un buen amigo mío me dijo que vaya. No tengo muchos planes. Voy a volver a Nueva York unos 10 días en julio y una semana en octubre. Voy a irme a la Comic Con, es importante para mí. Cualquier cosa, este va a ser como mi página, va a ser mi canal de YouTube, que voy a contarles mucho sobre mí, sobre mis procesos, mi arte, mis experiencias y mis amigos que vamos a estar conversando. Síganme, suscríbanse y vamos para más. Vamos poco a poco y avanzando.